Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa Sigue en Contexto con el tema del legado de Rafael Moreno Valle en temas de transparencia, rendición de cuentas, la parte económica. Lilia, tú como me estabas comentando que te gustaría tocar además, decías el tema de los costos. Al final son obras que están ahí, algunas quizás más útiles que otras, muy vistosas y demás, pero hay obras positivas también. Sí, mira, yo veo, por ejemplo, que sí ha habido una promoción importante del Estado, que ha habido un flujo interesante de turismo, hay una gran crítica y hay un debate, y yo creo que eso es interesante, que haya debate sobre si es la mejor política, cómo se ha hecho, etcétera, pero sí hay que reconocer que Puebla empezó a verse mucho más en términos de destino. Tenemos, por ejemplo, el número de convenciones, congresos, etcétera, que se están haciendo en Puebla ha aumentado mucho. La gente cuando viene a Puebla y no había venido en mucho tiempo sí dice, hay un cambio. Yo creo que eso hay que decirlo y hay que reconocerlo, pero si nos quedamos solo con esa parte, no vemos estas otras partes, ¿no? Que creo que es lo importante, siempre cuando se evalúa un gobierno, las cosas positivas, pero también señalamientos en este sentido. Y bueno, muchas de estas cosas que sí se ven, que están ahí, pues tienen como cuestionamientos en términos de costos, en términos de si era la mejor opción, en términos de si no se podría haber destinado a otros rubros, a otros sectores, etcétera. Eso creo que es sí, al final de cuentas los recursos son escasos, ¿no? Y pues ahora sí que hay que usarlos de la mejor manera posible. Y fíjate que también, digo, algo también positivo en términos de la administración es, yo creo que sí se reconoce y las agencias calificadoras de riesgo han reconocido pues en todo el sexenio la capacidad de administrar de manera financieramente al Estado, ¿no? Ahora, ahí hay que tomar con pincitas a veces esa información. Las calificadoras de riesgo emiten una opinión en función de la información que puede darle el propio gobierno, ¿no? Y sí, trabajando con ellas en algún momento, he visto que hacen un esfuerzo, ¿no?, de dar la mejor información posible, pero también hacen el mejor esfuerzo para no darla, ¿no? Entonces, pues es por los dos lados. Y la calificadora, en el caso de Puebla, ¿no? Fitch Ratings, por ejemplo, le ha asignado una calificación de AA-, ¿no? Y bueno, recordemos que pues es una calificación de riesgo, lo que te está indicando es cuál es la capacidad que tiene un Estado para hacer frente a sus obligaciones, ¿no? No solamente la capacidad, sino la disposición que tiene en términos técnicos para poder hacer frente a los pasivos que en ese momento le está presentando, ¿no? Desafortunadamente, el marco legal no le está permitiendo a la calificadora tomar en cuenta estas cuestiones de pasivo que ya comentábamos en el segmento anterior, y pues efectivamente la calificación es AA-, ¿no? Que lo que la ubica en el cuarto lugar, digamos, después del Distrito Federal y dos entidades más, ¿no? Que tienen las calificaciones más altas, ¿no? Pero esta fórmula, creo, podría cambiar diametralmente si toda la información que tienen las calificadoras estuvieran en sus manos. Bueno, yo ahí sí diría que también la culpa la tienen las calificadoras, porque si saben que hay otro tipo de cosas. Sí, claro, efectivamente. Eso se ha visto desde la crisis, bueno, desde antes se sabe, ¿no? Las calificadoras son pues instituciones privadas, ¿no?, que emiten una opinión, ¿no?, pero que se han equivocado bárbaramente, ¿no? O sea, el problema de la crisis en 2008, pues es también porque las calificadoras no hicieron un muy buen trabajo y estuvieron sobrecalificando, ¿no? Papel que en los mercados internacionales se vendía como un bombón cuando era una chatarra, ¿no? Y aquí en los estados puede estar sucediendo lo mismo, ¿no? O sea, pero bueno, no estoy diciendo que esté sucediendo, ¿no? Pero puede suceder, ¿no? Entonces, digamos que no tienen muy cuidado, ¿no? Sí, habría que platicar con ellos, yo creo, pronto. Pero bueno, oye, ahora, en términos de libertad de prensa, que también ha habido, bueno, uno escucha que hay ese tipo de problemas, ¿no? De historias de algunos medios electrónicos, sobre todo, que han sido hostigados, por decirlo menos. ¿Qué tenemos ahí, Lilia? Tú que estás muy cerca de ese medio, digamos, como comunicadora y, en fin.
Pues ahí yo creo que también hay un saldo negativo. Yo sí creo que ha habido una limitación de la libertad de expresión y de la libertad de prensa que no habíamos visto. No quiere decir que en los otros gobiernos no hubiera habido ciertas estrategias para controlar la opinión pública, porque eso es algo que los gobiernos normalmente hacen, tratar de controlar y tener una opinión pública favorable y pues incidir en los medios de comunicación. Eso es algo cotidiano. Sí, lo que vi es un endurecimiento en este gobierno con estrategias diversas. Por un lado, a medios, digamos, que tenían una posición frente al gobierno pues más o menos favorable, con cantidades de dinero importante, que sin tener los documentos en la mano, ahí está, por ejemplo, las cuentas públicas y dan algunos datos, pero cuando uno ve la cantidad de spots, cuando uno ve la cantidad de presencia mediática, bueno, uno dice cuánto se ha invertido en este tema. Pero por otro lado, también estrategias muy claras de incidencia sobre los contenidos editoriales, que no es necesario que alguien te lo diga, es muy fácil cuando tú haces análisis de contenido y comparas lo que están diciendo, cuando 5 medios sacan exactamente la misma noticia redactada de la misma forma, que destaca la presencia de, por ejemplo, el gobernador o de algún otro funcionario estatal, pues dices, hay algo aquí, no es algo que todos pensaron lo mismo y todos lo hicieron así. Entonces sí ha habido estrategias de este tipo, y por otro lado también ha habido, y eso se ha hecho público por los propios medios, diversas estrategias para controlar a los medios que han sido críticos, desde no concederles pautas publicitarias, que es un mecanismo que se usa no solo en Puebla, sino en el país, que es uno de nuestros grandes pendientes, pero también estrategias de presión directas contra medios que lo han denunciado, ¿no? Incluso amenazas que se han denunciado, ataques cibernéticos contra los portales, en fin, una serie de cosas que están documentadas, por ejemplo, por Artículo 19, que es yo creo que la organización que más documenta este tipo de cuestiones, y que están ahí, que quedan también como una deuda, porque había una oferta en la campaña de una mucha mayor ampliación de derechos, en general derechos políticos y derechos humanos, y creo que ese es uno también de los déficits. Y bueno, el tema de las protestas y de quienes están pues incluso en la cárcel por expresar críticas y posiciones contrarias al gobierno, ¿no? Creo que esa parte también hay que evaluarla, ¿no? Hay que evaluarla, claro, sin duda. Pues sí, hay muchas historias de este tipo, como dices tú, pues no se pueden documentar todas ellas tan fácilmente, pero en fin. Ahora, tenemos que cambiar un poquito el tema otra vez, Alfonso. En ese sentido, decíamos, la creación de empleo, pues también ha habido. La planta Audi es una planta muy importante. Se invirtió muchísimo en lo del alrededor. Sabemos por lo que ha dicho el jefe de la oficina del gobernador y exsecretario de Finanzas, el licenciado Moya, que se estaban invirtiendo, que bueno, lo que dice el fideicomiso F0 144 es que él mismo lo comentó, son 15 años de inversión a 60,000 pesos mensuales. Esa es la inversión, son 10,800 millones lo que va a costar al Estado. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo lo ves? ¿Es una cantidad? Pues es una cantidad muy fuerte, ¿no? Habría que hacer el costo-beneficio y si esta planta, por ejemplo, puede generar flujos que cubran ese costo, ¿no? En los próximos 15, 20 años, pero además de cubrir la utilidad que espera, la propia empresa es capaz de absorber a la población y generar empleo, pues podría justificarse, pero también volvemos al mismo tema. O sea, ¿cómo podemos evaluar, ¿no?, una inversión tan fuerte como esta que se está haciendo en la planta Audi, proviendo infraestructura, ¿no?, que en este momento dirías, bueno, pues sabes qué, es una decisión atinada. O sea, es muy bueno que se esté atrayendo inversión extranjera, porque finalmente, como está la coyuntura, es muy positivo, claro. Como está la coyuntura actual, ¿no?, es importante que se esté generando incentivos, que se esté dando las facilidades para poder invertir en México. El sector automotriz, evidentemente, para el estado de Puebla, pues es un motor muy importante, no solamente por las plantas como Volkswagen o como Audi en este caso, sino por todo lo que está generando la cadena de valor, porque pues hay empresas que proveen y todo y que sirven, también están generando producto, empleo. Pero el problema de fondo es, bueno, en qué condiciones se está generando o que se está promoviendo esta inversión, ¿no?, extranjera para una sola empresa,
¿no? Que también en cualquier momento, con un simple tweet, ¿no? Puede decidir ya no estar en México porque le dio miedo el impuesto. Bueno, y no solamente el que le dé miedo, o sea, si después con el impuesto que pudiera en realidad hacerse efectivo para importar autos, y ahí habría que ver hacia dónde va a ir el mercado de exportación de esta planta, pues podría ser también algo que se está invirtiendo a largo plazo, que tiene un riesgo que tampoco sabemos en dónde está, ¿no? Entonces, al final de cuentas, volvemos al tema de transparencia, que pues es un tema que está en el fondo de todos los temas, porque si no tienes y lo estamos viendo como ciudadanos, ¿no? Como universidades, como personas que están interesadas en el desarrollo económico de tu propia entidad, si no tienes la información para poder criticar, tampoco puedes para poder evaluar una decisión económica. Uno podría decir, pues sí, qué bueno, pero no tengo la información y en este momento me parece excesivamente caro lo que tú me estás cobrando para quizá la promesa que no sabemos en qué consiste, ¿no? Qué bueno que se estén haciendo estas inversiones, creo que es algo muy positivo, ¿no? ¿En qué condiciones se está dando? No sabemos. Sí, bueno, pues no, efectivamente es un poco, otra vez se relaciona con lo de transparencia. Creo que muchas de estas cosas se podrían disipar si tuviéramos acceso a la información y no hubiera problemas. El hecho de estar bloqueando constantemente la información, pues es lo que pues se presta a suspicacias. ¿No? Así. Y es finalmente una situación en la que si no tienes como sociedad en un ambiente democrático la oportunidad de opinar y de incidir, ¿no? Pues qué confianza vas a tener también en esta relación entre gobierno, sociedad, pues hay una ruptura, ¿no? Que empieza por esa cuestión de ruptura de confianza en la que pues el ciudadano ya no se siente representado, ¿no? Algunos sí, ¿no? Porque dice, bueno, pues yo estoy viendo Sí, a mí me fue muy bien, sí, ¿no? pues a mí me va bien, yo estoy en un entorno pues urbano, en donde pues las condiciones que yo tengo de mi trabajo a mi casa están súper bien, ¿no? Además por ahí hay un chiste, a ver si no sale de contexto, ¿no? Nos dicen que, por ejemplo, esta estrella está mejor que Londres, ¿no? Porque desde esta estrella sí se ve Liverpool y en las otras, y en la otra no. Entonces, pero bueno, digo, es un entorno distinto el que vive una persona que lo evalúa en el urbano, pues dice, pues qué bien, ¿no? Pero aquí hay que tener en cuenta pues todo el entorno social, la deuda de pobreza que les comentaba hace un rato y en el fondo el tema de transparencia, ¿no? Muy bien, tenemos que irnos a un corte, regresamos, estamos con ustedes en Sigue en Contexto, volvemos.